Bien, pues vámonos con esto de la reflexionada mañanera. Por ahí seguimos viendo este tema que traíamos desde hace ya días. De hecho, así iniciamos la semana, precisamente con este tema, estos temas que son bastante interesantes de Emmanuel Kant, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito de quién es este señor. Él nació el 22 de abril de 1724. Prácticamente, de hecho, hace pues 300 años. ¿Quién diría que sus teorías siguen estando vigentes, incluso más vigentes que nunca? Fue él el cuarto de 9 hijos de Johann George y Anna Regina Kant. Em, no sé, se les hace conocido, familiar, etcétera. Su padre era un fabricante de arneses y su familia vivía humildemente. Kant fue educado en el Collegium Frederic Incianum, una escuela pietista, y sus padres eran seguidores devotos del pietismo, un movimiento de avivamiento luterano. Es decir, ellos, pues sí, no evidentemente no son católicos, sino más bien, pues por ahí eh, son seguidores o eran seguidores de Martín Lutero, ¿no? De un tema ahí luterano, que pues sí, de hecho la religión cristiana, pues le debe muchas cosas a este señor Martín Lutero, ¿no? Kant nunca se casó y vivió una vida privada altamente disciplinada, dedicada a largas horas al estudio. A pesar de su vida privada reservada, valoraba la compañía y era socialmente hábil. Eso es importante porque muchas de las personas que psicológicamente resultan ser peligrosas, hay de dos tipos y algunas sí son preocupantes. Las que no son socialmente hábiles porque normalmente cuando hacen algo lo hacen de una manera violenta para llamar la atención, y los que sí son socialmente hábiles porque normalmente pues hacen lo que tienen que hacer o hacen lo que estaban planeando y nunca dan señas de eso. Así que, pues bien, es interesante entonces este asunto, pues desde varios puntos de vista, incluyendo el psicológico y pues el antecedente que tiene, porque me parece que este señor en realidad pues no es como tal creyente, sino más bien los creyentes eran sus papás, y de ahí que pues algunas ideologías pues no estén como que muy enfocadas a la parte de pues del cristianismo o de Dios o ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto a su religión, aunque fue influenciado por el pietismo de sus padres, Kant es conocido por sus ideas críticas sobre la religión tradicional y por promover un enfoque más racional y ético hacia la fe, ¿no? Incluso yo no puedo decir nada al respecto de este señor porque yo también he hecho exactamente el mismo tipo de observaciones. Es decir, soy el único incluso que llegó al pastor enfrente hablando, dando su opinión, llegué a cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que nos enseñaron, es lo que nos dijeron. Si ustedes detectan que alguien está diciendo algo que no está bien, háganselo saber, punto, y ya, ¿no? Digo, es hasta lógico. Incluso nos llegaron a decir, si el diablo, siendo el diablo, les pide que se portan bien, pórtense bien, ¿no? Así de sencillo. Y yo más que una idea filosófica, pues lo veo como simple y sencillamente sentido común, ¿no?
aunque bien dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Por cierto, ya no les dije, lo que vieron al inicio es la forma correcta en la que se desechan por ahí las botellas de PET, ¿no? Y más allá de la contaminación que pueda dejar el PET, es que se les puede dar un segundo uso al que en ocasiones, pues, no es el tradicional o el acostumbrado. Esto se los digo porque justamente estaba viendo o buscando alguna información y me encontré ahí con noticias pasadas, noticias del periódico de ayer, que hablaban precisamente de algún momento que llegaron a, a encontrar aquí en Ecatepec, de que es en donde yo vivo, por ejemplo, fábricas hechizas de Coca-Cola, ¿no? En ese sentido, pues una fábrica hechiza de Coca-Cola, pues si le llevas prácticamente las botellas, ya tiene la mitad de su chamba, ¿no? Porque pues nada más lo único que tiene que hacer es pues, rellenar la botella, ¿no? Y no tiene mucho, me parece que esas fábricas o las desmantelaron por ahí del año pasado. Es decir, por ahí creo, no hace 2 años, perdón, porque estoy mintiendo. Es decir, y se da bien curioso los hechos porque primero se topan con la fábrica de Coca-Cola y después con una de armas hechizas, ¿no? No me acuerdo de qué calibre eran los tornos, los tubos que encontraron, creo que 22, una cosa así, pero pues tiene sentido porque es la más común, ¿no? De hecho, pues esas balitas son chiquitas, tienen un valor en el mercado de 1 peso, ¿no? Por eso, cuando les digo que pues ahí viene un sujeto peligroso y los comparo con una bala, pues les digo que no valen mucho porque pues por lo menos sé que una 22 pues vale 1 peso, sin embargo, una de estas personas que evidentemente son peligrosas y al que los usa los puede meter en un problema, pues no creo que les esté saliendo en 1 peso, ¿no? Otra cuestión interesante que por ahí podría ser motivo para otra reflexionada, ¿no? Y así es como van saliendo estos temas para la reflexionada, se van dando poco a poco. En ese sentido, todavía vamos a hacer, por ejemplo, el análisis de estos dos libros, que uno es Crítica de la Razón Pura que básicamente creo que así es, aunque no lo he revisado, se basa en que, pues sí, tienes la razón, porque yo lo digo porque soy tu padre, ¿no? Así tipo Darth Vader, así mero, ¿no? Y en el de la religión, que teniendo como base, lo único que entiendo, conoce como religión, es el cristianismo, que pues se basa en Martín Lutero, ¿no? Así que, bien. Y por otro lado, parece que también estaba leyendo sobre todo está influenciado sobre todo por el em, hinduismo, ¿sí? Ellos son los que utilizan el budismo, ¿no? A ver, bueno, lo confirmo ese dato y se los comparto, pero sí quería compartir con ustedes esta parte de aquí porque es la página 29 del libro de la religión de Kant, eh, porque habla de algo que sí es cierto, ¿no? Dentro del mundo cristiano existen muchas personas que tienen entendido y dan por hecho el fin del mundo, ¿no? El cual puede ser cierto o nosotros mismos como raza podemos propiciar a que ese mundo que conocemos llegue a su fin tal cual lo conocemos porque pues somos descuidados, eh, no ponemos atención en lo importante, contaminamos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, las personas que sí son conscientes ya llevan años manifestándose y luchando en temas como, por ejemplo, el cambio climático, que resulta bastante importante, ¿no?
Pero en la página, volvamos a la página 29 del libro que dice primera parte de la inhabitación del principio malo al lado del bueno, o sobre el mal radical en la naturaleza humana, es decir, pasar de negro a blanco, ¿no? Tipo Otelo, ándenle así mero, ¿no? De hecho, el juego de Otelo, ya se los he explicado en otras ocasiones, es bastante interesante porque consiste precisamente en cambiar a todas las fichitas de color, ¿no? Bien, dice que el mundo está en el mal, es una queja tan antigua como la historia, es decir, pues por alguna razón que no termino de entender, nos conquistó el diablo y hay que darle la voltereta, ¿no? Incluso el arte poético, más antiguo aún, igualmente vieja incluso que la más antigua de todas las poesías, la religión sacerdotal, sin embargo, todos hacen empezar el mundo por el bien, por la edad de oro, por la vida en el paraíso o por una vida más dichosa aún, en comunidad con seres celestes. Prácticamente nos estamos regresando un poco en el tiempo al momento que se creó el primer ser humano, ¿no? Es decir, a la historia de Adán y Eva. Prácticamente es el punto de origen de donde vienen todos los problemas y la culpa es de la serpiente, ¿no? Pero dejan pronto desaparecer esta dicha como un sueño y es entonces la caída en el mal, en el mal moral con el que siempre fue a la par del físico, lo que para desgracia hacen correr en acelerado desplome. De modo que ahora, pero esta hora es tan antigua como la historia. Vivimos en lo último del tiempo, es decir, prácticamente, pues el mundo se está acabando debido a la maldad existente, ¿no? Y es que esa es la base o la idea fundamental de, yo nada más hablo de lo que conozco, pues de las religiones cristianas. Y en ese sentido, les puedo decir que últimamente he estado recibiendo mucha publicidad de grupos cristianos, a lo cual les puedo contestar con antelación que no me interesa, ¿no? Soy como aquellas personas que están casadas, pierden a su pareja y deciden, pues, quedarse así para siempre, ¿no? Y es que hasta cierto punto el hecho, y lo digo a manera personal, sin odiar a nadie, desde el momento de que no tengo moralmente la obligación de lidiar con gente inculta, necia, que no entiende de razones, que creen que se les tiene que obedecer simple y sencillamente por el hecho de la obediencia ciega, pues para mí ya tengo medio pie en el paraíso, ¿no? Así de sencillo. Así que, bien, vamos a finalizar la idea. De modo que ahora, pero esta ahora es tan antigua como la historia, vivimos en lo último del tiempo, el último día y la ruina del mundo está a la puerta y en algunos parajes del Indostán, el juez y el destructor del mundo, Rotrain, también llamado Siva o Siwen, es venerado ya como el dios que ahora tiene el poder. Es decir, Satanás nos ha conquistado, Satanás ha dominado el mundo y tenemos que luchar contra Satanás, ¿no? Después que el mantenedor del mundo, Vishnu, por eso les digo que parece que esta reflexión está basada precisamente en esto. Tengo que regresarme al principio del libro para darle el contexto adecuado, ¿no? Cansado de su cargo que recibió del creador del mundo, Brahma, se ha desprendido de él ya desde hace siglos. Es prácticamente Vishnu, que según entiendo es como la idea del Cristo para la religión cristiana, pues prácticamente renunció, ¿no? Disculpan que haya sonreído un poquito, pero me suena la historia conocida, ¿no? Y para gente que, gracias a Dios, le ha estado dando seguimiento a estas
historias que yo digo o comparto. Y también por eso lo hago. Digo, si quieren darle seguimiento, bien pueden. Este cuate, pues para el parecer prácticamente, o en lo que acaba de decir, porque no estoy seguro de que así sea, parece haber renunciado, justamente así mismo pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente de eso se trata estos programas, estas reflexionadas, de reflexionar, y pues ahí se lo dejo de tarea. ¿Por qué? Pues porque a mí, así como cualquier cosa que yo pueda decir que le resulta de utilidad, y esa es la idea, eh, pues al contrario, cualquier cosa que ustedes digan también a mí me resulta de utilidad, porque de ahí salen estos temas, ¿no? Y y espero que este tipo de sinergias, toda vez que yo siga siendo neutral, pues se sigan dando porque nos sirven a todos, ¿no? Así que ánimo y qué bueno que por ahí hice ayer, el día de ayer un comentario, qué bueno que se tomó así como una mera observación y pues ya, hasta ahí queda, ¿no? Y al contrario, comentarios también en contra se agradecen porque pues a mí me sirve para seguir aprendiendo, ¿no? Y es que, pues veo con agrado que, por ejemplo, llevando a la práctica alguna idea eh, que estaba contenida precisamente en mi tesis y se cumple, es decir, y se prueba la hipótesis, pues me lleva a pensar que era una buena tesis, ¿no? Así que, bien, ¿y cómo se dio este tipo de cosas? Pues no me lo van a creer y van a decir, de hecho, que soy infantil, pero todo se ha basado en ideas proyectivas, ¿no? Como este cuatito de aquí, así también, ¿no? Nada más que, pues como la mayoría de las veces el contexto son personas de mi generación, pues en lugar de utilizar a este cuatito de aquí, utilizo a Goku, así tal cual, a Goku lo he utilizado en lo que en psicología se llama como pivote, ¿no? Es decir, sí, son técnicas proyectivas utilizando como pivote a Goku. Este, no es broma, pero tampoco se vale generar un ambiente tenso y de poca seriedad en donde pues no se debe, ¿no? Entonces es por eso que el personaje pues me ha servido y ha funcionado perfectamente como pivote para que todo el mundo se proyecte. Y es que, díganme quién no de mi generación se siente identificado con Goku, ¿no? Incluso cuando me lo dicen, yo soy Goku, le digo, sí, en efecto, tú eres Goku. Y de hecho sí, porque es la idea que estoy utilizando para que te proyectes, ¿no? Y pues he encontrado muchas cosas que pues a veces comparto con ustedes para que si se ha convertido en un problema ya sea social, en un problema de, de seguridad, sobre todo en empresas que se debe de tener seguridad en los procesos, en el manejo, etcétera, etcétera, pues los vayan utilizando, ¿no? Y ya quizá en algún momento, pues esté estudiando el doctorado y ahora sí, pues salga la tesis, ¿no? Por eso no digo ni escribo nada al respecto, ¿no? Lo que sí o quería dejar en claro que en ocasiones no es porque sea infantil, sino son ideas proyectivas. En lugar del Pato Lucas, pues por ejemplo con Goku, ¿no? Y es que en serio, no importa la edad que tenga el chico o chica de más o menos mi generación, un poquito más adelante, ¿no? Todos son Goku, ¿no? Así de sencillo. Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar, ¿no?